Hola, los saluda Carlos Grosso y les doy la bienvenida a Charlando con Charles, un espacio que he creado en Internet para hablar de todo sin restricciones. El tema de hoy, ¿qué pasará después de la cuarentena? Hay muchas expectativas de la sociedad sobre qué podría pasar en diferentes campos. Hoy he querido invitar a Eric Bear. Él es economista, es colombiano y nos atiende desde Alemania. Tiene una maestría en economía de gestión y tiene un doctorado de la Universidad de Múnich en ciberantropología aplicada a las organizaciones. Bienvenido, Eric. Carlos, un placer estar aquí. Muchas gracias. Eric, mire, se habla mucho de qué es lo que va a pasar en diferentes sectores de la economía, con el ciudadano de a pie, con el ser humano en general. Y yo quiero tocar algo que pues me preocupa como ciudadano, incluso como consumidor final también, y es, algunos dicen que se acerca una crisis inmobiliaria. ¿Por qué crisis inmobiliaria? Porque muchas oficinas van a dejar de funcionar, ya sea por quiebra o porque simplemente existirá el teletrabajo y pasarán a manejar todo desde un sitio más pequeño. Al haber más oficinas en oferta, al irse muchos a vivir con sus familiares mientras se recuperan económicamente, también van a quedar muchos apartamentos libres. Entonces se acercaría una crisis inmobiliaria, es lo que dicen algunos. ¿Qué cree usted que va a pasar teniendo en cuenta que esa crisis inmobiliaria va a ser negativa en materia de empleo, pero también muy positiva para una estabilización de precios? Recordemos que en ciudades como Bogotá tenemos un metro cuadrado elevadísimo, nada comparable con lo que hay de pronto en Miami o en Estados Unidos en las mismas proporciones. ¿Qué cree usted que pasará con este tema de crisis? Bueno, inicialmente para un economista obviamente es difícil decir que va a haber una crisis o que se va a presentar, por ejemplo, el fin de la burbuja inmobiliaria, aunque obviamente hay diferentes especulaciones al respecto. Digamos, es probable lo que está mencionando Carlos, que eso pase en la medida en que la oferta digamos, que ya había venido creciendo a un ritmo muy distinto a la demanda, por ejemplo, en ciudades como Bogotá y Medellín, efectivamente ahora se encuentra en una situación en donde los precios tengan que bajar, pero eso va a depender tanto de la ciudad como del sector y también en particular del tipo de inmueble que estamos hablando. Cuando hablamos de vivienda, yo creo que la demanda en este caso particular va a mantenerse relativamente fuerte, empezando porque ha habido una presión migratoria fuerte y por otro lado porque la crisis de por sí tiene un golpe obviamente digamos, al bolsillo del ciudadano, pero por otro lado también pensemos que ha habido algunas flexibilizaciones también de parte de los dueños de los inmuebles para generar incentivos para que las personas no se vayan. A veces los arriendos se dividen, se cobra el 50% y por más de que haya un momento de disrupción, también luego de la cuarentena, espero yo, eso se normalice. Obviamente, digamos, con una relativa mejora en los precios de, por ejemplo, de oficinas, de pronto también de locales al occidente de Bogotá y probablemente también en algunas bodegas hacia el sur de Bogotá. Bien, Eric, en cuanto al sector turístico, la industria del ocio, parece ser que esto no se reactivará tan rápido como creeríamos. Unos dirían que en junio, en agosto, en septiembre podría reactivarse ese sector. Las indicaciones del gobierno colombiano es que esto va a tardar. Es mucha la gente que trabaja para el sector, repito, turístico, industria del ocio. Eso encierra lo que son discotecas, bares, hoteles. Parece ser que eso se va a reactivar en el mediano plazo. ¿Qué va a pasar con este sector? ¿Cómo reubicar esta gente en otros sectores que tampoco es que estén generando mucho empleo y tampoco es que haya cabida en otros sectores para inversionistas y que siga habiendo movimiento económico? El problema esencial del sector turismo en general, de lo que está mencionando Carlos, digamos, de la restauración, de las discotecas, del entretenimiento, digamos que es un problema doble. Uno es la incertidumbre, incluyendo la incertidumbre jurídica para algunos inversionistas que no saben si realmente invertir tiene algún sentido porque las reglas están cambiando muy rápido. Y el otro que va atado a eso es la liquidez. A una empresa normalmente lo puede matar la falta de iniciativa, es decir, de tener su emprendedor, su driver, como decimos, pero por otro lado, un problema gravísimo en una empresa es la falta de liquidez. En la medida en que no haya liquidez, es muy difícil que una empresa pueda sobrevivir. Digamos que normalmente en microeconomía se habla de la posibilidad de cerrar temporalmente o de salirse permanentemente del mercado.
se resistirán y en el mediano plazo van a poder traer un nuevo concepto en donde haya una cierta adaptación, pensando por ejemplo en los restaurantes en donde puedan generar más distancias entre los diferentes clientes, pero cuando miramos casos mucho más graves como los bares y las discotecas, que en los ejemplos que ha habido en Corea del Sur y en Alemania, en donde las discotecas precisamente son el foco más grave o uno de los focos más graves del virus. Entonces, en ese caso particular es difícil pensar que las discotecas puedan recuperarse tan rápidamente, pero lo que sí se puede pensar es que se cambie el uso del lugar para diferentes, digamos, para diferentes motivos. Un ejemplo por ejemplo, de las universidades. Nosotros en economía normalmente hablamos mucho de los beneficios del comercio o del intercambio. Si uno piensa que los cines van a tener que estar cerrados durante un tiempo, pero que las universidades también necesitan auditorios más grandes, es interesante pensar que de pronto hay una interacción entre los cines y las universidades que puedan tener los estudiantes ahí en las sillas con más distancia que la que tiene normalmente un aula, generando sus beneficios de intercambio. Entonces, dependerá mucho de la creatividad también del empresario, pero realmente los que más están sufriendo, por más de que esto parezca paradójico, son los empresarios mismos. Hay una encuesta en Alemania digamos que midió el impacto entre empleado y empleador y se dio cuenta que el problema no es tanto esa división entre rico y pobre, sino lo que se está generando a través del coronavirus entre empresario, dueño y empleado. El empresario es el que está sufriendo casi hasta 3 veces más y al final él o ella es el que crea el empleo. Entonces, evidentemente hay muchas dudas. Yo creo que las discotecas realmente no se van a recuperar, los restaurantes. Bien, Eric, otro tema que también está sonando muchísimo entre los ciudadanos colombianos, bueno, yo creo que en el mundo entero, la prioridad después de la cuarentena no va a ser salir a comprar ropa. Hay gran preocupación en el sector textil colombiano puntualmente porque no va a haber ventas, se cree, hay expectativas de que la gente va a salir primero a buscar un empleo, segundo, va a aguantarse con los 15 pantalones que tiene, 15 camisas que tiene, blazers, y realmente el ser humano tiene muchas cosas guardadas en su closet, como para que vaya a salir a comprar algo. Entonces, ese sector textil mueve muchos empleos también, mueve bastante la economía y el PIB. ¿Qué va a pasar entonces con este sector textil? Porque realmente la gente sí va a necesitar vestirse, pero no de manera inmediata. Partamos de un tema de las crisis que llega inclusive hasta más como a lo espiritual, a lo material también. Una crisis es un momento de repriorización. Puede ser una priorización económica, una priorización material, espiritual, mental. Y lo que los hogares hacen en términos de consumo durante la crisis, que ya se ha visto ahora a través de diferentes narrativas que se han publicado, es una priorización del gasto. Eso implica digamos, una reducción de los gastos discrecionales que puede llegar a ser del 40 al 50%. Eso salió en un estudio hace poco de McKinsey que decía que realmente los hogares van a repriorizar sus gastos en cuanto a temas no tan necesarios. Entonces viene ahora la gran pregunta para cada hogar: ¿qué es y qué no es necesario? Habrá algunas personas que a través de sus creencias y de pronto su idiosincrasia consideran que renovar esos pantalones va a ser necesario. En marketing se habla de la diferencia entre el querer y la necesidad. Entonces, eso es una cosa bastante relativa, pero tiene un impacto sobre la oferta y sobre la producción claramente. Eso implica que las colecciones de diferentes empresas no van a poder rotar de la misma forma, y hay un riesgo de acumulación de inventarios. Por eso es que probablemente el sector textil vaya a generar una reducción de inventarios y a la vez una diversificación hacia lo que se podría interpretar que es prioritario. Entonces, por eso es que ahora están produciendo las mascarillas, por eso es que se están produciendo, digamos, implementos para los hospitales y así sucesivamente. Sin embargo, todo mercado de una u otra forma, si uno sigue la famosa ley de Say, de una u otra forma crea su propia demanda, y los que no crean su demanda y la demanda no es lo suficientemente fuerte, en algún momento desaparece. Pero lo que se ha visto, por ejemplo, en Zara, en negocios como IKEA, en Alemania, en Suecia, en donde la reapertura trae filas absolutamente infinitas, porque también es una experiencia psicológica importante, y salir, por más de que uno no hable con los otros compradores, está interactuando con ellos. Es como cuando uno está en la calle y no se siente tan solo, pero de una u otra manera recibe esa especie de compañía
decirlo así, latente. Entonces, pensar que el sector textil realmente va a sufrir fuertemente es algo que se está viendo en este momento por la falta de la demanda, pero pensar que la demanda va a caer por completo por la caída del consumo discrecional, todo así. Pensemos que el sector textil también tiene una amplia gama de demanda industrial en donde es importante fijar ahora las prioridades. Bien, Eric, toquemos ahora un tema de movilidad. Se cree, se escucha mucho decir que el teletrabajo va a aumentar, las empresas están optando por el teletrabajo y eso pues va a ser muy llamativo porque muchas personas no tendrán que desplazarse a sus lugares y van a descongestionar las calles, tanto descongestionar las calles porque no sacan su vehículo y tanto porque también van a descongestionar el transporte público. Se cree que va a haber una reducción de la gente en las horas pico. ¿Podría eso pasar? Sería muy benéfico para las grandes ciudades donde hay acumulación de personas en las estaciones del metro o del Transmilenio en nuestro caso. Inicialmente sí, pero recordemos que Colombia tiene una economía informal hasta de un 41%. Eso implica que hay personas que de una u otra forma tienen que salir. Sí o sí, no importa en qué trabajen, tienen que salir en algún momento. Sin embargo, hay otra parte de la población, que es la que tiene el privilegio de tener el teletrabajo, que efectivamente va a poder salir menos. Hay obviamente un modelo mixto donde hay personas que están un día trabajando en la oficina y los otros 2 días en teletrabajo. Pero sí, yo sé de algunas empresas grandes, no puedo citar el nombre, pero sé de algunas empresas grandes, multinacionales, que han dicho que este modelo nuevo de teletrabajo se va a convertir en un modelo permanente en la medida en que eso sea posible y que lo ocasional será ir a las oficinas, cosa que concuerda con esta teoría que tiene Carlos de la posible caída en los precios de las oficinas de arriendo o inclusive de venta. Ahora, ¿qué pasa con la movilidad? Hay una tendencia muy fuerte también a beneficiar la individualización del transporte a través de la bicicleta. Colombia, obviamente, pues a través de, digamos, del impulso de las ciclorrutas en Bogotá, que ahorita tiene más de 550 y abrió casi 120 también como complementaria, muestra que, digamos que la sustitución del transporte público para los que pueden hacerlo, para los que se movilizan de pronto unas 50, 60 cuadras o inclusive los que ya están acostumbrados a movilizarse hasta 200 cuadras en bicicleta, va a generarse a través de eso un cambio. Pero es difícil pensar que el transporte estructural de una ciudad, sobre todo que ya estaba congestionado, como lo es el Transmilenio, va a tener cambios profundos. Además que pensemos que muchas de las personas que están en Transmilenio no necesariamente están haciendo un viaje de ida y un viaje de vuelta al día, ¿sí? Tienen que hacer varios viajes si están trabajando en temas de pedidos o están trabajando en, digámoslo así, en una mensajería simple que no, en donde no tienen una moto, pero tienen que ir a un lugar a otro o tienen una cita médica aquí y allá. Igual van a utilizar estas fuentes de transporte. Lo que sí es cierto es que las ventas de vehículos como tal van a tener un impacto sobre la producción, que se calcula que en el mundo van a ser más o menos 8 millones menos de carros en el 2020 producidos. En diferentes lugares del mundo también la caída de la demanda de corto plazo por el transporte público también tiene que ver con las alternativas. Esa caída en Europa es más o menos del 70 al 90% en la fase más grave del coronavirus. Pero Alemania, por ejemplo, o países como España tienen la posibilidad también de habilitar alternativas, mientras que economías más informales lo hacen mucho más difícil. Por ejemplo, alguien que se está movilizando entre Campinas y Sao Paulo en Brasil va a tener la dificultad de no poder hacerlo en bicicleta fácilmente. Entonces, de una u otra forma, va a tener que acudir a un tren de cercanías, a un bus o a un vehículo en donde se haga, digamos, el famoso carpooling, en donde se comparte el vehículo. Pero esto obviamente también va a depender de cada país. Bien, Eric, pasemos ahora al tema de la educación. Y usted como docente, con la experiencia que tiene como docente, me podría responder muy bien esta pregunta. Clases virtuales. En Colombia hay una universidad que lidera el posgrado y el pregrado con las clases virtuales, la Universidad de UNAD. Y otras academias, institutos y otras universidades están intentando tomar ejemplo de la UNAD porque ya tiene una experiencia de varios años de dictar su pensum a través de clases virtuales. ¿Esto va a aumentar, Eric,
esta tendencia en el mundo y en Colombia. Hay alumnos que dicen, prefiero ir a la universidad con mi maleta, montarme en mi bus porque aprendo más y veo al profesor. Otros dicen, el que quiere aprender, aprende, sea virtual o autodidacta o con un profesor enfrente. ¿Qué cree usted que va a pasar? Nunca será lo mismo la educación presencial como la virtual, por más de que ambas tengan diferentes beneficios y en algunos casos esos beneficios sean los mismos. Nunca será igual. Sin embargo, hay una diferencia muy profunda entre la virtualización rápida de corto plazo de la presencialidad y la educación puramente virtual con técnicas y herramientas absolutamente distintas. Muchas universidades están viviendo ahorita es una alternativa inmediata, digital, para las mismas clases presenciales, con los mismos instrumentos y uno que otro cambio. Pero la educación virtual en esencia es muy distinta porque necesita una interactividad muy diferente. Hay universidades, por ejemplo, la EAN, yo escribí de hecho una materia hace muchos años para ellos en donde se generaban unos ambientes virtuales de aprendizaje. El CESA en eso también tiene mucha experiencia a través de una feria de emprendimiento virtual que se hizo hace poco. No es sentarse, por ejemplo, como yo tengo en las clases, en la presentación, les pregunto algunas cosas e interactuamos en un tablero digital y ya. Ese otro tipo de educación está más lejos de lo que nosotros imaginamos ahora para Colombia. Hay unas universidades pioneras en esto, como digo, la EAN, sí, la UNAD, obviamente por su propia naturaleza lo conoce. Pero entonces esto sí va a generar para los estudiantes, sobre todo los que no pueden financiar la educación presencial y encuentran una alternativa más barata en la educación virtual para pasarse a virtual. Lo conozco de algunas universidades en donde hay estudiantes que definitivamente tuvieron que pasarse a la educación virtual, por más de que la presencial ahorita esté en veremos en esa misma universidad. Eso implica también una situación muy difícil para las universidades privadas en Colombia, que ofrecen la universidad, digamos, la típica educación universitaria presencial, pero que ahora están viendo que sus estudiantes, algunos, quisieran tener la alternativa más barata. Entonces, por más de que la presencialidad traiga una experiencia mucho más enriquecedora, les voy a poner un ejemplo clarísimo. Yo ahorita estoy dirigiendo un MBA y les puedo decir que más allá de todo lo que les enseña uno en un MBA, más allá de todo lo que se aprende, de las herramientas, de los, digamos, de los webinars, ahorita que hay mucho webinar que se está explotando, más allá de eso, realmente un MBA o un máster en general, lo que trae, lo más valioso de todo es la interacción y la red con la que uno queda de por vida, de amigos, de compañeros, etcétera. Entonces, eso obviamente jamás lo tendrá la virtualidad, por más de que haya chats, por más de que haya videoconferencias conjuntas, juegos, eso nunca se va a poder reemplazar porque la interacción humana, precisamente, volviendo, digamos, al tema que mencionó Carlos de la ciberantropología, demuestra uno que la interacción humana, por más de que tenga un segundo plano en lo virtual, nunca tendrá algo tan fuerte como la presencialidad en cuanto a todas esas señales débiles que nosotros nos generamos cuando hablamos los unos con los otros. Entonces, esto pareciera ser un momento de stand-by, genera unas adaptaciones hacia la educación virtual, pero no pone en riesgo la presencialidad como tal, como esencia, por más de que algunas universidades sí vayan a perder capacidad. Bueno, y en cuanto a precios, ¿qué cree que va a pasar? No solo en Colombia, sino en el mundo. Sabemos que hay universidades en Colombia, en Bogotá puntualmente, donde hay semestres de 10 millones de pesos, de 15 millones de pesos, en ciertos centros educativos, que para todos no es accesible. Con esto que está pasando, con la opción que se está creando, que es la virtualidad, ¿podrían reducirse esos costos de educación presencial universitaria en nuestro país? En el corto plazo ya se están reduciendo, ya están sacando ofertas entre 10, 20, 30%, inclusive algunas más agresivas entre 50%, que es lo que conocemos nosotros como una guerra de precios, parecida a la guerra de precios de los discounters. Ujú. ¿Qué pasa? Esto es un efecto de ancla que busca que los estudiantes no se vayan, sobre todo porque una universidad privada tiene la grave situación de que no funciona como una empresa y quiere decir que no tiene unas reservas lo suficientemente grandes que estén listas, digamos, para ser invertidas en el momento en que haya pérdidas. Es decir, la fundación no gana normalmente. Obviamente hay unas que sí, que están muy bien, que son muy sólidas, pero hay unas que no. Entonces eso implica que este semestre va a ser decisivo para esa situación de liquidez
y donde probablemente vaya a haber peticiones al gobierno para que haya también una mejora de su situación o una inversión temporal en ellas. Realmente eso se vuelve muy complejo para las universidades, pero el beneficio en la guerra de precios, por lo menos en el corto plazo, lo tiene normalmente el consumidor. Eso va a depender de un concepto que de pronto muchas personas han escuchado, que lo utilizamos mucho en economía, que se llama la elasticidad precio de la demanda, que mide la sensibilidad que tiene una variable o cualquier cosa, por ejemplo, la sensibilidad que tiene la demanda ante un cambio en un precio. Entonces, si el precio cambia mucho o poco, va a depender todo de cuánto cambia realmente esa demanda. Entonces, universidades de mucho prestigio, digamos una universidad en Estados Unidos, privada, no sé, un Stanford, un Harvard, realmente no van a necesitar cambiar sus precios porque a pesar de que los cambien, la demanda va a seguir igual. Eso es muy distinto para las universidades colombianas, a excepción de pronto de las más exitosas, de pronto de los Andes, de AFIT, que inclusive también verán, digamos, con cierta dificultad la situación. Porque hay otras que realmente si no cambian el precio, al menos marginalmente, no van a poder contar con la misma demanda de antes. Y eso obviamente pues, responde a lo que llamamos una demanda elástica, que para el caso de la educación presencial es bastante riesgosa. Vale. Eric, ya para ir cerrando esta entrevista, yo creo que podríamos hablar de los cambios en general a los que debe adaptarse el ser humano después de la cuarentena. El ser humano se ha adaptado a diferentes cambios. Acuérdese que antes existía el telegrama como medio de comunicación, luego vinieron otros medios para comunicarnos, el teléfono fijo pasa a ser teléfono celular. Hace muchos años, cuando se inventaron la máquina a vapor, dejaron de funcionar otras cosas. La fotografía digital, para poner otro ejemplo, desplazó a la fotografía impresa. En fin, el ser humano sí se ha podido adaptar a cambios. Vienen unos cambios también. ¿Cuáles podrían ser esas recomendaciones para las personas en general, para la ciudadanía, para la sociedad, para que no vean esto como traumático? Vienen nuevos cambios y tendremos que adaptarnos a nuevos espacios, a nuevas indicaciones, a nuevas maneras de divertirnos, de pronto de alimentarnos y de pronto de consumir y finalmente de encontrar la felicidad donde antes creíamos que no estaba. Sí, la felicidad es un tema relativo y yo creo que hay una gran capacidad, lo ha mostrado la historia, del ser humano de adaptarse a todo tipo de realidades. Esta realidad, de hecho, es una realidad relativamente sencilla comparada con lo que se ha vivido en algunos momentos, digamos, de nuestra historia, en la antigüedad, en el Holocausto, en las masacres en Serbia, en Srebrenica, en situaciones tan extremas que ninguno de nosotros somos capaces de imaginarnos, inclusive en nuestro propio país. En Bojayá lo que se vivió, no imaginamos lo que vivieron las personas que estaban dentro de la iglesia de Bojayá. No lo logramos imaginar. Algunas personas que han tenido traumas del pasado sí. Entonces, esta es una situación que toca a prácticamente a casi todo el mundo, porque hay unas personas que están muy bien, sus empresas creciendo, etcétera. Pero esto implica también unos cambios psicosociales muy importantes. Hay uno que a veces olvidamos, que me preocupa a mí bastante, que tiene que ver con la confianza. La confianza interpersonal, así se mide. Hay una medición que hace una organización que se llama Latinobarómetro, que mide la confianza interpersonal pues precisamente entre vecinos y cuánto confiaría yo en la otra persona, etcétera. Y hay países como Brasil que están muy mal, Colombia supuestamente es de los más altos, pero ahora a raíz de esto me preocupa a mí ese cambio que va a haber en la confianza y el crecimiento del oportunismo en la relación entre seres humanos. El oportunismo crece fuertemente en las crisis y eso implica también que la interacción humana también se vea luego plagada de temas difíciles que minan la confianza. Y la confianza, cuando uno hace la sumatoria de ese escepticismo que hay, puede transferirse a las instituciones y eso puede transferirse ya más indirectamente a efectos políticos, electorales, en donde pueden triunfar también esquemas populistas. Entonces, yo creo que ante eso hay que tener mucho cuidado. Se ha visto en Latinoamérica lo que pasa con países que eligen gobiernos populistas, el caso de Argentina, en donde de repente decide el gobierno fijar el precio del barril de petróleo en $45, como si ellos pudieran fijar el precio del petróleo. Entonces, más allá de los cambios tecnológicos, que realmente especular es muy difícil sobre eso, seguramente habrá cambios en la comunicación,
se utilizarán distintos tipos de, no sé, de tecnologías, como pasó en los años 50. Al final, los avances de los años 50 fueron los que permitieron a lo largo de las 5 décadas después que tuviéramos aparatos como el iPhone, que tuviéramos aparatos como el GPS, y todo eso vino a través de transformaciones militares e inversión en ciencias básicas. Si Colombia quiere hacer parte de estos tipos de cambios, va a tener que invertir mucho en ciencias básicas en las universidades. De lo contrario, será un país preocupado por cualquier golpe de los mercados financieros porque no tiene la suficiente capacidad y la suficiente infraestructura económica para soportar las crisis. Y por lo tanto, su población va a ser siempre la que se deja afectar en mayor o menor medida de eso. Bien, ya para ir cerrando, esta charla me está gustando muchísimo y siempre conversar con usted queda uno como con ganas de seguir conversando. Tiene usted bastante conocimiento del comportamiento No, Carlos, del gracias. ser humano. Eric, muchas personas que están viendo esta entrevista están diciendo, bueno, va a haber cambios, sí, pero no sé qué inventarme. De pronto tengo ahorros, algún presupuesto para montar un negocio. ¿En qué sectores o cuáles van a ser esos sectores más bien nacientes o ese tipo de negocios nacientes en los que se puede invertir y de pronto sacarle fruto a este cambio que va a tener el mundo? Mi consejo realmente por todos los procesos de emprendimiento que tratamos de apoyar acá desde la universidad en Berlín y todo, es que al proyecto al que le apuesten ahora, háganlo solamente si serán capaces de apostarle durante las buenas también, no solo durante el momento de crisis. Es decir, si hoy creen que producir más mascarillas es maravilloso y realmente se enamoran de eso, pero serán capaces de seguir produciendo mascarillas cuando el mercado esté bajo, háganlo en la medida en que ustedes tengan la motivación de hacerlo. Obviamente ya viene la otra discusión más sectorial, cuál sector promete más que otros. Obviamente es mucha especulación la que hay algunos que dicen que hay que apostarle a las acciones de las aerolíneas en la medida en que están bajas para esperar su subida después, porque igual va a tener que haber viajes. Inclusive, más allá de las aerolíneas, del transporte, es decir, buscar financiar o invertir en el diferente, digamos, en las diferentes alternativas del transporte que vendrán, en todo el tema de transporte con, no sé, las patinetas, los carros eléctricos, así sucesivamente. Pero más allá de eso, los sectores más promisorios terminan viéndose en su propia estabilidad y en su propia transformación en la crisis. Es decir, que es muy difícil pensar ahora cuál va a ser el, digamos, el ganador si realmente si uno es consciente del hecho que nosotros no podemos especular sobre eso. Hay algunas que sí, que salen a la prensa y dicen, este va a ser el sector ganador, invierta acá y etcétera, y algunas terminan siendo robadas, terminan siendo estafadas. Yo siempre recomiendo que alguien se dedique a su sueño después de haber analizado las cifras y no tanto a lo que le digan, a lo que le diga un analista eh, que ha tenido más o menos suerte. Es decir, no confíen mucho en los analistas y en los pronósticos de los economistas como nosotros que de una u otra forma hemos creado o ayudado a co-crear crisis financieras con tanta sabiduría que supuestamente tenemos. No, yo por eso ahí sí me pongo más del lado del administrador de empresas y del ciberantropólogo que toma ese conocimiento de economía y dice, bueno, pero hay que mirar, ¿sí? Pero si quieren un sector que siempre va a ser importante, que siempre va a generar rendimientos de una u otra forma, es el sector alimentos. Y más en un país como Colombia. Ese sector nunca va a dejar de producir. El momento en que eso pase, pues nuestra misma existencia estará en vilo. Bien, Eric, y en cuanto al trabajo, yo creo que alguna enseñanza que nos puede dejar este aislamiento preventivo es a valorar el trabajo. Sí, la gente ha sentido agobio en sus hogares, ha sentido angustia, pero ha empezado a valorar más ese trabajo que tienen y a quejarse menos, por un lado. Lo otro, antes de la crisis y por muchos años, veíamos que necesitábamos un servicio. Carpintero, la persona que me arreglara el servicio de gas, un particular, ¿cierto? Llamaba uno, decían, sí voy, no cumplían, mañana voy, tampoco cumplían. Es decir, gente que no valoraba que le estábamos generando un ingreso por esos servicios. Hoy
muchos de esas personas naturales que prestan un servicio, o de algunas empresas, por qué no decirlo, están esperando que empiecen esas llamadas para reactivar su empresa. Entonces, yo lo que puedo concluir, no sé usted qué pueda concluir respecto a este tema, es que hay que valorar el trabajo y hay que volvernos más serios, más cumplidores, que si estoy ofreciendo un servicio de pintura de un apartamento y le digo que le llego mañana a las 8, me están generando un ingreso, pues voy y le cumplo a esa persona. Y así voy creciendo con una reputación, lo que me va a traer frutos más adelante. Por eso vuelvo al tema de la confianza, que al final termina siendo lo mismo. Si no hay puntualidad, si yo no puedo fiarme de la palabra del otro y el oportunismo está en crecimiento, obviamente eso tiene una implicación también sobre el potencial que tiene alguien de ser creído, ¿sí?, por su cliente. Y en ese caso lo que va a pasar es que los mejores, los que más cumplen, van a terminar, decirlo así, más beneficiados, mientras que los demás sí se van a ver en aprietos y van a tener que buscar alguna alternativa o quizás seguir a través del oportunismo y así triunfar a expensas de los demás, que me parece gravísimo como sociedad. Entonces, el tema de la confianza termina volviéndose la conclusión más importante a raíz de esta crisis. Hay algunos efectos particulares que yo creo que van a suceder en Colombia, y es que en Colombia dependemos mucho los unos de los otros en diferentes pequeños trabajos. Por ejemplo, el que estaba diciendo Carlos, que venga alguien y me arregle esto, que venga alguien. En un país como Alemania, yo lo he vivido y lo he sufrido, uno tiene que hacer todo, absolutamente todo solo. Entonces, por eso es que aquí cuando venden, por ejemplo, taladros y salen los taladros en los supermercados en oferta, todo el mundo compra taladros porque nadie necesita que alguien venga a hacerle eso porque vale demasiado dinero. Entonces, puede que esta época de cuarentena haya ayudado también a que algunas personas en las casas hayan entendido algunas técnicas de hacer las cosas propio, o el famoso do it yourself. Eso aumento y que haya un poco más de autonomía en algunos hogares en donde los arreglos y las distintas cosas terminan siendo hechas sin ayuda de un tercero. Bien, Eric desde Alemania, Eric Vedar desde Alemania, muchas gracias por su tiempo y espero que continúe pasando estos días de aislamiento muy bien, muy contento y llevando a cabo todos sus proyectos. Deseamos desde Colombia que Lo le siga mismo, yendo muy un bien. saludo muy especial como siempre, Carlos, mil gracias. A ustedes les digo que nos encontraremos en otro capítulo de Charlando con Charles. Chao, chao.